En la tierra de nadie habitan preguntas, fábulas, cuentos, poesía, preguntas, que nos invitan a pensar, a reflexionar y, por qué no, a reírnos un poquito de esta tontera que es vivir. Te doy la bienvenida a Tierra de Nadie, un podcast, un proyecto hablado donde pretendo conversar de una manera bastante más distendida sobre diversos temas que han llamado mi atención, que han permitido en mí explorar, conocer o reflexionar sobre distintas cosas que tal vez antes no podía ver. El capítulo de hoy, muy a modo piloto, muy a modo inicio, apertura de este proyecto, nos lleva a establecer un borde, que es justamente uno de los temas el tema central del cual van a escuchar en lo que viene. ¿Y cuáles son aquellos elementos que arman esta estructura de borde? ¿Y cómo podemos referirnos a ellos? Entonces, van a encontrar un capítulo que tiene un vaivén de experiencias personales combinadas con ciertos elementos de la cultura popular y además una que otra anécdota que me contaron o que escuché o que viví también. Hubo referencias también a películas, una pequeña introducción, una wea más larga que la cresta, una introducción muy larga a quién soy, pero que justamente es necesaria, ya que es uno de los temas que más la gente me pregunta: ¿quién eres? Yo no sé quién soy y normalmente no hablo mucho tampoco de ello. Pueden escuchar mi otro proyecto audible, Indocentes Podcast. En Spotify lo pueden encontrar así, o @indocentes.podcast en Instagram, donde junto a mi amigo Joel, ambos docentes, exploramos un poquito los sentires en torno a la profesión o el acto de hacer clases. Y en @nadiecl en Instagram pueden encontrar también algunas de mis reflexiones, pero escritas. Entonces, conversar es un formato que me ha llamado bastante la atención y considero que han salido cosas interesantes. ¿Cuál será la valentía al lanzarse a hacer algo sin un guión escrito? También hablé de cómo mi director favorito, Werner Herzog, de alguna forma establecía una diferenciación en un personaje de aquello que consideramos como valiente o idiotez. En este caso, al no poseer un guión escrito, se me podría acusar de cobarde por no querer enfrentarme a la planificación, como también se me podría alabar de valiente por enfrentarme sin nada más que las palabras que vayan ocurriendo en el momento ocurran frente al micrófono. De esta forma te quiero dejar invitada el día de hoy a escuchar este capítulo, que quedó muy lento, muy introductorio. Espero que pueda ir agarrando un ritmo que nos vaya acomodando para poder generar más problemáticas, más preguntas y que puedan pudrirse más cosas en la tierra de nadie. Bien, ¿cómo comenzar en esto que denominaré de momento, sujeto a variaciones futuras, como una aventura
em, personal, un proyecto de divagaciones recordadas, prácticamente haciendo alusión al botón record o grabar, con el que se graba prácticamente cualquier dispositivo digital de audio. Siendo esto de alguna forma una aventura que me permita expresarme, comunicarme y hablar sobre ciertas cosas que me van llamando la atención y que van siendo inquietudes comunes que voy sosteniendo durante el tiempo que dure este proyecto, que no sé cuánto sea. De esta forma me aventuraría a decir, me aventuraría en esta aventura. Bien. Me aventuraría a decir que lo que pretendo no es mucho, si bien me considero una persona ambiciosa. No podría decir que pretendo mucho con esto más que poder preparar y hablar desde mis más profundos sentires, experiencias, anécdotas, historias. Y nuevamente retomo la palabra central de esto, reflexiones y deflexiones sobre aquello que voy viviendo. Porque ciertamente lo que vivo yo no lo vive nadie más. Ciertamente lo que tú vives no lo vive nadie más. Es prácticamente imposible cumplir con ese mandato que exige hoy en día la sociedad de ponerse en los zapatos de un otro. Y sin embargo lo exigimos tanto, con tanta demanda, ¿no? Es interesante que la sociedad fija un ideal en un imposible. Fija un ideal en algo que de alguna u otra forma termina siendo algo irrealizable por ningún ser humano. Sí, yo literalmente podría ponerme tus zapatos y tratar de caminar incluso como tú, con las patas para adentro, con las patas para afuera, con un pie chueco, arrastrando un poquito el pie izquierdo, levantando tal vez un poco más de lo que debería ser según tu anatomía el pie derecho para dar el siguiente paso. Todas las personas caminan de maneras muy extrañas, no sé si lo han notado. Se transforma en algo extraño cuando, por cierto, empiezas a prestarle atención, porque antes de eso son personas caminando nada más. Entonces, es imposible ponerse en los zapatos de alguien más, y más encima que te calcen bien los zapatos. Que un zapato calce, que quede bien, que sea cómodo. Porque me puedo poner tus zapatos de seguro. Que entren completamente a través de que se deslice esta pequeña red de algodón, espuma, nylon, plástico incluso. Si son unas Crocs, de seguro estamos hablando de un zapato muy incómodo. De alguna forma yo puedo hacer que eso se deslice por mi pie y que sea mi piel que ingrese al zapato. ¿Y qué pasaría? ¿Me quedaría bueno? ¿Me quedaría malo? ¿Me quedaría incómodo? Mis pies miden exactamente 29,5 centímetros. 29,5 centímetros que me condenan normalmente a no poder comprar esos zapatos que yo desearía comprar. La mayoría de los zapatos que me gusta y que desearía poder usar solo vienen en tallas muy pequeñas. Máximo 38, 39. 39 es la talla que se utiliza aquí, si no me equivoco, es la media europea. En la talla US, no sé cuál es el equivalente, estaría bueno buscarlo. Pero 39, esa es la talla con la que yo siempre me he guiado. Y 39 es un calzado que me resuena bastante porque... O sea, una talla, perdón, de calzado que me resuena bastante porque he buscado muchos zapatos de aquellos que menciono que me gustan y no existen, solo llegan hasta el 39. Alguna vez he visto alguno talla 40, pero la verdad es que tampoco me sirve, así que de seguro que no retuve esa información. La talla correspondiente a mis 29,5 centímetros de largo del pie
de la planta del pie, desde el talón hasta la punta del dedo comúnmente conocido como dedo gordo, hacen el equivalente a una talla cercano a 44. Entonces comprenderán que durante mucho tiempo de mi vida, una de las únicas formas que tuve de conseguir un calzado que fuese cómodo, no bonito necesariamente, era dirigirme a los outlets, a estos galpones, tiendas que de alguna forma rematan o venden a precios más baratos artículos que estaban en retail y que no se vendían. ¿Por qué llegaban los zapatos de talla más grande ahí? Porque lo sé. Porque me tocaba ir constantemente debido a que cuando quería consumir un zapato en el retail, las grandes tiendas también como se les conoce, no tenían de mi talla. Y me decían, no caballero, en el outlet de Lampa va a encontrar. En los galpones de Quilicura va a encontrar. En los outlets hay uno ahí que está más cerquita, que está en Irarrázaval, Balcón, Pedro de Valdivia. Y fue así como, de alguna forma, comencé a darme cuenta de que mi pie era un poco más grande que lo que me hubiese gustado tener el pie. Y es interesante suponer que encuentre una persona que calce aproximadamente lo mismo que yo y con la cual además pueda generar un vínculo afectivo, relacional, puede ser amistoso, afectivo, romántico, etcétera, o familiar. Una persona que pueda comprenderme, que pueda entenderme, que además yo pueda capturar, procesar y entender, y ojalá poder dar una respuesta, un consejo, o simplemente una escucha, ¿por qué no?, los sentires más profundos de esta persona. Es decir, estoy hablando de generar una relación, un vínculo de conexión profunda con un otro. La probabilidad de que eso ocurra ya es baja, lo sabemos. Quienes hemos experimentado rupturas de amistades, rupturas familiares y rupturas amorosas. Son cosas que sabemos, las personas que hemos sufrido pérdidas durante nuestras vidas. Es difícil sostener un vínculo afectivo, al menos por un tiempo que permita decirlo considerable. Entonces la probabilidad de encontrar una persona que pueda entenderme y a la cual yo pueda entender, que pueda quererme y a la vez yo pueda querer, y que además calce 44 y tenga la planta del pie de 29,5 centímetros exactos, es muy poco probable, muy difícil. A menos que, no sé, me descargue Tinder y sea una parte de la descripción de mi perfil y declare: busco solamente personas que calcen 44, es decir, que tengan la medida exacta desde el talón hasta la punta del dedo gordo, que sea de 29,5 centímetros. Si no, mejor no me escribas. Guárdate tu maldito super like. Guárdalo para cuando estés deprimido, deprimida, a las 2 de la mañana. Guárdalo para ese momento, te va a servir. No me lo mandes a mí. Porque ahí dice excluyente 29,5 centímetros. Es muy poco probable que yo encuentre a alguien con quien pueda compartir estos sentires y generar un vínculo y que además calce eso. Entonces, fijar el mandato social, fijar una declaración moral en un imposible como él, tienes que ponerte en los zapatos del otro, me parece una ridiculez. Y no me parece mal que exista la petición. Quiero ser muy enfático al decir eso. No me parece mal que sea un problema el declarar. Podrías declarar una pregunta, de hecho. ¿Podrías ponerte por favor en mis zapatos? Eso no me parece mal. Lo que me parece mal es que se espere que eso ocurra necesariamente y que se instaure como un mandato, como lo decía anteriormente, moral o social. Es decir, empatía.
¿hasta dónde llega la empatía? ¿Dónde comienza la empatía? Querida existencia humana que está escuchando ahora mismo este podcast y estas palabras, te doy la más cordial bienvenida a Tierra de Nadie. Esto es un podcast que he planificado durante bastante tiempo, la verdad. Y al planificarlo tanto, la verdad es que se fue difuminando un poco la idea, fue transformándose, fue tomando otros rumbos. Y me terminó por agobiar la ansiedad, la angustia y la impaciencia, por cierto, males muy propios de nuestros tiempos. De esta forma fue que tomé la determinación en algún momento de decir, bueno, la verdad es que esto no va a salir como yo quiero, la verdad es que esto no va a ser aquello que estoy pensando que va a ser y que tengo en la cabeza, pero de seguro que va a ser algo. Me servirá a mí, te servirá a ti, le servirá a alguien más que se te ocurra. La verdad es que no lo sé. Tampoco es que espero que sirva de algo. Y creo que ese fue el gran punto de inflexión para tomar la determinación de sentarme a grabar. Que es el tener la capacidad de decidir. Decidir, que en su etimología, origen griego, la palabra decidir proviene de decidere, tiene que ver con el cortar, tomar una decisión. Y ese cortar proviene del hecho mismo de separar una cosa de la otra, es decir, generar dos caminos. Y es por eso que tomé la determinación de decidir separar, generar dos caminos y seguir uno. El otro no lo perderé de vista, pero continuar por un camino que en este caso se traduce en hacer la weá que salga. Si sale bien, agradeceré tus comentarios, agradeceré tus palabras, agradeceré que me digas si te generó algo. Pero no es que lo espere, es que sería lindo que pasara. Porque yo no estoy intentando fijar la empatía como un límite. No estoy buscando fijar la empatía como un mandato. Estoy simplemente empujando los bordes de la empatía. De esta forma quería partir este pequeño proyecto, esta aventura, comentando justamente las cosas no van a salir como deseamos. No van a salir como esperamos siempre. Puede que sí, si el universo es infinito. Todas aquellas ideas, sueños, metas, proyectos que tengo, si no se están realizando ahora, se están realizando en algunas de las infinitas líneas temporales que están ocurriendo en este preciso momento. Y tal vez eso pueda traerte un poco de alegría. Angustia, también, ¿por qué no? Se trata justamente de lidiar con esa angustia, de lidiar con esa esperanza, de lidiar con aquello que sea que esté sucediendo. Ese es uno de los motivos por los cuales estoy haciendo esto. Y ante tan extraña introducción, quiero descender un poquito de esta nebulosa abstracta que se ha generado durante este diálogo, que no posee guión, por cierto, que es más bien una forma de conversación libre. Quiero aterrizarla un poco y concretizarla diciendo lo siguiente. Y es que me gustaría presentarme, me gustaría decirte, tal como si esto fuese una conversación de dos personas, aunque la verdad es la conversación de una persona, con todas aquellas posibles personalidades que habitan en mí que no han sido diagnosticadas adecuadamente. Me parece importante presentarme y decirte quién soy yo. Mi nombre es Nadie. Nadie como aquella palabra que se utiliza para denominar la ausencia de un ser humano, pero escrito con Y. Entonces la gente suele decir: ah, tú eres el Nadje. ¿Nadje? Cuando
he tomado Uber, estos vehículos que se solicitan por la aplicación, es muy normal que me encuentre con el chofer y me diga: disculpa, ¿cuál es tu nombre? ¿Natye? Natye. Y la verdad es que si bien al principio me incomodaba el término Natye, debo decir que me ha comenzado a agradar. Tanto así que incluso he considerado dejar de sentirme como que ocurrió un equívoco al decir mi nombre. Y es raro decir que ese es mi nombre, siendo que habitualmente lo que estamos acostumbrados es a recibir un nombre. Es algo que te dieron, algo que llegó a ti. Para mí fue toda una experiencia el hecho de ponerme un nombre. De hecho, siento que una de las grandes búsquedas que he tenido en mi vida es la búsqueda de un nombre. Yo no sé si nadie sea el último nombre. Hoy por hoy me agrada. Me sigue agradando tanto como desde hace esos cerca de ya casi 10 años, desde que me puse Nadie. Muy vinculado al mundo del graffiti en aquellos tiempos. Nunca fui un artista muy prolífico en el mundo del graffiti. No generé demasiados rayados en la calle, murales. ¿Cómo se le dice normalmente hoy en día? Muralismo. La verdad es que yo no hago tanto la distinción entre un tag, una tipografía escrita con spray, y lo que sería un muralismo, por ejemplo, un mural hecho por la Brigada Ramona Parra. Yo intento no generar tanto esa diferenciación, ya que tienen más cosas en común que cosas diferentes. Yo me centro normalmente en la discusión en aquellas cosas que tienen en común. Entonces, en aquel tiempo, si bien no fui una persona que generara un trabajo prolífico en las murallas, sí generó un trabajo bastante prolífico en los cuadros. Soy una persona que se considera artista. Me ha costado autodenominarme artista, porque antes tenía una concepción hoy diría, muy errada sobre lo que es ser artista, con una idea de genialidad, de que el artista es una persona que es casi inalcanzable, que tiene ciertas cualidades que lo hacen muy especial y diferente en simultáneo desarrollaba una idea que era muy... Hoy en día todas las personas se dicen artistas. ¿Para qué me voy a decir artista? Como, se trivializó esta weá. Dejó de importarme. Entonces me di cuenta de que realmente no debiese ser un conflicto decirse artista. Recuerdo muy bien un día que estaba haciendo un graffiti junto a mi querido amigo Jonah, llamado como Jamás. Me encantaba su nombre, me encantaba su tag. Y me acuerdo que él estudiaba arte en la Universidad Diego Portales. Y como nos conocimos justo en el proceso entre que uno sale de cuarto medio y comienzas a estudiar y prepararte para la prueba de selección académica y poder posteriormente postular a una universidad, me tocó compartir ciertas reflexiones de inicio junto a mi amigo Jamás. Yo tomé la determinación de entrar a estudiar diseño y él tomó la determinación de entrar a estudiar arte. Y en la carrera de arte gracias a la carrera de arte, me pudo comentar como aquella introducción que le hacen como el primer semestre. Y yo por mi parte le pude generar como la conversación en tanto mi primer semestre de diseño. Fue una conversación muy nutritiva que no valoré hasta bastante más tarde, que tiene que ver con el cruzar las miradas, entender desde ya lo que es diseño y lo que es arte, dónde dialogan, dónde están en común, dónde tienen diferencias. Y creo que esa es una de las razones y esto lo acabo de reflexionar mientras estaba hablando, es una de las razones que me importa desarrollar en este mismo podcast, que es mi entendimiento en cuanto al arte y al diseño, porque además de ser artista, me considero una persona creativa. Pero no creativa como aquella genialidad de la persona creativa. Me considero tan creative como el cerrajero o la cerrajera que con hábil destreza inserta sus herramientas a través del orificio de tu cerrojo y soluciona tu angustia por haberte quedado fuera del departamento con las llaves adentro
soluciona esa angustia, soluciona ese problema y te lo resuelve en tan poco tiempo que además genera una frustración tan grande por tener que pagarle tanta cantidad de dinero, así de creative soy yo. Por cierto, yo considero que es justo pagarle esos precios que cobra el cerrajero, debido a que es una persona que te soluciona un problema in situ, con una alta experiencia y una alta destreza para no poder equivocarse. Y además, no bastando eso, debe ser una persona que te debe transmitir seguridad. ¿Por qué? Porque ya que abrió una vez la llave, es decir, la cerradura de tu casa, siempre me queda el grado de sospecha. ¿Y podrá abrirlo una segunda vez? Idealmente que si llegase a ocurrir, ojalá que no, sea en mi presencia y no cuando me voy de vacaciones. Por ende, el cerrajero o la cerrajera es una persona que debe transmitir mucha confianza. Creo, entonces, que es justo lo que cobra. Porque si me cobrara 5 lucas posiblemente me daría para sospechar. Claro, si me va a cobrar 100.000 pesos, posiblemente lo dude. Tal vez pueda encontrar algo que se ajuste más a mi bolsillo. Pero pagarle 25.000 pesos por solucionarme ese problema no me parece tan mal. Entonces, esa es la creatividad que experimento. Una creatividad que tiene que ver con la creatividad de la performance, que tiene que ver con la creatividad del ser, con la creatividad del existir de manera creativa. Y no tanto considerar la creatividad como un mandato, algo que se tenga que lograr, como una habilidad o un talento. Yo existo de modo creativo, mas no soy una persona creativa que haga cosas creativas. Vivo de manera creativa, o creativamente viviendo. De esta forma, junto a mi amigo Jamás, entablamos una relación muy interesante, arte y diseño. Además se formó un equívoco, un nombre muy interesante, que era cuando hacíamos grafitis juntos, quedaba el nombre escrito Jamás Nadie. Y era hermoso. Era una cosa tan linda de ver. Me considero una persona creativa, artista. Hice graffiti durante un tiempo. Y además de todo eso, estudié diseño gráfico. Hoy en día el título o aquello que digo que hago es que soy, queda más fácil decir más que soy, es como lo que hago. Realizo consultorías para marcas o realizo consultorías para sistemas de identidad visual. ¿Qué significa eso? Que la identidad visual no es algo que se pueda llegar y diseñar como tal, porque no es que se diseñe la identidad, se entiende a la identidad y se actúa en función de eso, de ese entendimiento. Yo no soy tan pedante, creo, como para decir que podría diseñar una identidad. Yo puedo comprender y gestionar aquellas cosas que resulten de esa identidad. Puedo actuar o puedo ayudar a que las personas actúen en virtud de las cosas que ocurren en el marco existencial de esa identidad. Y eso es lo que hago, por eso me pagan. Y además soy docente. Hago clases en el Instituto Profesional Duoc UC en la carrera de diseño gráfico. Tengo otro proyecto audible que lo pueden escuchar también aquí en Spotify, llamado ese es el nombre de Instagram. Siempre la gente etiquetando y haciendo cosas. Bueno, en Instagram se llama @indocentes.podcast y en Spotify pueden encontrarlo como Indocentes Podcast. Y bien, me gusta además la filosofía. Estudié hace muy poco tiempo un curso de filosofía muy pequeño, muy acotado, un poco pasando desde la filosofía griega hasta la modernidad de Descartes y posteriormente Kant. Incluso estudié algo de Nietzsche, pero ya todo eso más de manera independiente, autodidacta. Y además hace muy poco tiempo terminé de estudiar clases particulares de psicoanálisis, realizadas por mi querido amigo Elías. Pueden encontrarlo en Instagram como ae.lias. Aelias. Y bueno, lo interesante es que la primera letra es un monograma que se pronuncia algo como Ilias. Algo así debería poder pronunciarse.
Ilias. Pero para el humano común, que no solemos utilizar esos monogramas, esos fonemas, si no me equivoco, simplemente vamos a escribir ae.lias, porque jamás voy a poder encontrar ese monograma en el teclado de mi celular. Pero queda muy bonito cuando se lee así. Más no es necesario decirlo. Bien, el episodio de hoy se llama Bordes. Bordes, justamente como aquellos límites de los cuales hablamos al comienzo, cuando estábamos hablando sobre la empatía, sobre esta determinación de un algo, el fijar un algo, hasta dónde llega esto. Y para comenzar a hablar de los bordes, muchas ideas se me vienen a la cabeza, pero la otra vez estaba caminando en una suerte de momento cinematográfico del día. Un sol casi al atardecer, 7 de la tarde en horario de verano aquí en Santiago de Chile. Las hojas secas cayendo que indican que el verano está en su punto de mayor temperatura, por ende las hojas de los árboles se secan y caen, emulando una suerte de reminiscencia al otoño, que sin embargo está muy lejos todavía de suceder, y comienzan a secarse las hojas de los árboles y caen, y caen, y caen, generando un bello efecto ante la contraluz que llega del sol, todavía visible por entre los edificios. Fue aquello que me hizo pensar en los bordes. ¿Dónde están los bordes? ¿Dónde están los límites de las cosas? ¿Cómo podría yo describir el borde de esa hoja que va cayendo a una velocidad? ¿A qué velocidad caerá una hoja? Recuerdo haber visto una película japonesa, un anime, llamada 5 centímetros por segundo. Y si no me equivoco, alguna vez una amiga me dijo que el nombre estaba dado por la velocidad a la que caen las hojas de cerezo cuando florecen. ¿Han visto ese hermoso paisaje japonés con los árboles de cerezo florecidos? Un tremendo atractivo turístico. Qué ganas de conocer eso algún día. En algún lado escuché por esta amistad, si no me equivoco, que el nombre de la película 5 centímetros por segundo estaba dado por ese fenómeno. Entonces, esta hoja de otoño cayendo a estos, vamos a decir que por ahora serán 5 centímetros por segundo, tal vez yo diría un poco más, unos 7, porque es una hoja que está seca, un poco más pesada, y opera más como vela, es decir, cae, ejerciendo mayor resistencia al viento, por ende, simplemente cae con más peso. En una cosa entre el fenómeno de la gravedad y el viento, por cierto. Entonces me empecé a preguntar dónde están los bordes de esa hoja. ¿Los puedo encontrar? Porque a esa hoja la está atravesando el sol, con sus rayos, con su radiación ultravioleta y toda esta serie de ondas que envía hacia nuestro planeta. Entonces me pregunté dónde están los bordes de la hoja. Y estos bordes que van cayendo y que van transformando la escena y van configurando nuevas sombras a su paso. Me pareció profundamente interesante. Acompañado de ello, me entró la inquietud por ya no sé cómo decirle, no es un fenómeno, sino que es un tema que se habla hoy en día, incluso de manera bastante común. Y cuando yo lo escuché por primera vez, tiene que haber sido en el colegio, fue bastante impresionante, debo decir, que es esta idea de que nunca hemos tocado nada, porque realmente estamos compuestos de átomos, moléculas, haciendo más zoom, estos quarks, estas partículas que componen a las partículas que componen a las partículas, que están flotando prácticamente en un campo de vacío gigante, proporcionalmente gigante, porque es más pequeño que la cabeza de un alfiler, por supuesto que sí, pero aún así el espacio infinito que contiene la distancia, por ejemplo, entre el neutrón y el electrón es una distancia
que incluso para nosotros es inimaginable. Si no me equivoco, en algún experimento era el equivalente a poner una pelota de golf o algo así, una pelota bastante pequeña, en el centro de una cancha de un estadio de fútbol, donde los bordes de las galerías, es decir, de los asientos más lejanos del estadio, serían el equivalente al campo de electrones. Lo cual me pareció bastante interesante y bastante abrumador al momento de pensar en, además, la cantidad de moléculas que te componen, la cantidad de átomos. En ese sentido que solo hemos tocado campos de electrones. Lo cual, para el lenguaje práctico, la verdad es que no importa mucho. Porque, ¿qué significa tocar? En ese sentido, tocar podría ser perfectamente el hecho de acercar lo suficiente un objeto contra otro para que se generen estas fricciones de campos gravitacionales, campos electromagnéticos, lo suficiente, que se acerquen lo suficiente para generar un efecto en alguno de los dos cuerpos. Entonces, si entendemos el lenguaje como algo flexible, mutable, sí, podríamos decir que hemos tocado cosas. Bien, ahí hemos hablado ya de varios tipos de bordes. Primero que todo, estos bordes imaginarios que tenemos entre mi dedo y el escritorio que estoy tocando ahora mismo. Los bordes imaginarios que existen entre la hoja que va cayendo, su sombra y la luz que impacta directamente sobre el cuerpo de la hoja. La sombra la coloco como un objeto aparte porque es nombrable aparte, sin embargo, no deja de ser parte de la misma hoja. ¿Dónde empieza entonces y dónde termina la hoja? ¿Dónde empieza y dónde termina mi cuerpo? ¿Dónde empieza y dónde termina este capítulo? Son todos bordes que no están predefinidos. Son bordes que no tienen una ley innata para terminar, sino que son bordes que terminan cuando podemos decir que terminan. Y ahí es donde el lenguaje hace lo suyo, ¿no? Por cierto. El lenguaje, como aquel aparato que nos permite nombrar las cosas, denominar las cosas, articular signos para reconocer e identificar cosas, el lenguaje está constantemente haciendo eso. Está constantemente construyendo bordes porque nos permite ver, decir algo. Me faltó tal vez incluir sentir. Ver, sentir, decir algo. Veo la hoja, experimento a través de mis sentidos cuál es el borde y digo algo. Termina aquí y empieza allá. Y de esta forma el lenguaje se transforma en esta maquinaria de la cual disponemos los seres humanos para poder relacionarnos con nuestro entorno y posteriormente a la experiencia de vivir, darle un sentido y decir algo sobre las cosas. Por eso es que hoy puedo darme cuenta de lo importante que fue mi amistad con Jamás. Jamás nadie. Porque de alguna forma hoy, que fijé un borde en el cual digo, ya no tengo una relación de amistad con esta persona, puedo decir, entonces lo que viví fue esto. Y no es que esté generando una nueva realidad, pero estoy dándole sentido a algo que ya ocurrió. Las cosas no suceden por decirlas primero, sino que las nombramos a posterior. Pero sí comienzan a suceder ahí, porque ahora, al reconocer a Jamás como esta antigua amistad, hoy surge algo nuevo. Ha ocupado minutos de escucha de mi podcast. Qué interesante, ¿no? Justamente hablando de los átomos y esta relación al tocar o no tocar las cosas, es que hay un canal de YouTube que me gusta mucho que se llama Kurzgesagt. Creo que le inventé una T. Kurzgesagt. Busqué de hecho la pronunciación y la había olvidado. La tenía anotada aquí. Tenía anotado cómo se pronunciaba. Kurzgesagt. Es alemán. Y significa en breve. Es como en resumen, una cosa así. De hecho, el eslogan que tienen para el canal en inglés es In a Nutshell. Es como en una pequeña nuez. Te explico todo lo que te quiero explicar.
Y bueno, ellos hablan en uno de sus videos de YouTube, es un canal que recomiendo mucho para las personas que tengan algo de tiempo libre y quieran aprender algo nuevo. Hablan en un episodio sobre la historia de la humanidad y la historia del macrocosmos, la historia de aquello que conocemos como historia. Y es ahí donde descubrí un mundo de incertidumbre, debido a que mencionan en algún capítulo todas aquellas cosas que desconocemos, todas aquellas cosas que sabemos que existen, pero que sabemos también que no podremos tener acceso nunca a ellas. De alguna forma es interesante pensar que, por ejemplo, hoy en día tenemos en nuestros jardines muchos seres vivos viviendo. Vivo en departamento, así que no tengo un jardín como tal, pero si bajo a la plaza que tengo más cercana podría hablar de un jardín y puedo levantar una piedra y tal vez encontrar una babosa, o simplemente cerca de unas calas encontrarme una familia de caracoles viviendo. Y al entrar en contacto con tan particular ser, me doy cuenta que existen unas diferencias muy marcadas entre ese ser y yo. El tamaño, la textura, la temperatura, son muy fríos. ¿Han tocado una babosa alguna vez en su vida? ¿Han permitido que una babosa se deslice por la palma de su mano? Es una experiencia bastante interesante, la verdad. Da un poco de cosquilla, es gracioso, pero no sé si se la recomiendo a todo el mundo. Además, si tienes el privilegio de encontrar una babosa, que desconozco si existen babosas venenosas en alguna parte del mundo, probablemente en Australia, donde la mitad de los animales quiere matarte. Un prejuicio muy malo, por cierto. Si tienes el privilegio de entrar en contacto con una babosa que sea inofensiva y que pueda deslizarse por la palma de tu mano, te sugiero, ojalá que tengas agua y ojalá una servilleta. Ahora, si andáis con estos pañuelitos de bebé, estos para limpiar la piel de un bebé, pañuelitos húmedos, mucho mejor. Hoy en día se estila bastante llevar alcohol gel, así que también eso puede ser algo que permita limpiar tu mano posterior al contacto con la babosa, porque deja la mano justamente muy pegajosa, con una sensación muy incómoda. Cuando estás en contacto con una babosa, te das cuenta de que es un ser muy distinto a ti. Es blando, es como una masita. Es una cosa muy... como que se resbala. Se resiste de alguna forma a construir un borde claramente definido o construir una armadura claramente identificable o separable de su entorno, porque se va moviendo, va adoptando formas, va transformándose. En cambio tú también eres un ser relativamente blando o blanda, pero es interesante pensar que no eres tan blando como una babosa. Si yo aprieto una babosa, tal vez, pobre babosa, no quiero pensar, pero si aprieto un poco tu dedo índice, va a ejercer en algún punto cierta resistencia. De hecho, si estás escuchando esto y tienes las manos desocupadas, te invitaría a tocar, hacer el gesto de pinza con tu dedo pulgar y tu dedo índice, y en la mano contraria apretar tu dedo, puede ser tu dedo corazón o el dedo medio. Con el dedo medio creo que sería más interesante, y puedes apretar tu uña contra esta pinza, por así decirlo, es decir, apretar el sector de tu uña con tu pinza. Podrás darte cuenta, si lo estás haciendo, que tu cuerpo ejerce resistencia. ¿Por qué? Porque la uña, la única razón de ser para estar ahí en tu cuerpo, en esa parte de tus dedos, y que no te crezcan uñas en los brazos, que no te crezcan uñas en la espalda, o que no te crezcan uñas en las rodillas, es que cuando tú afirmas, agarras cosas, requieres tener cierta resistencia para que el dedo pueda generar un contrapeso, una contrafuerza que permita sostener algo. Esa es la razón de las uñas, esencialmente. Creo que también tienen un vestigio para arañar y rasguñar tal vez cáscaras de frutas, no lo sé, lo desconozco, pero eso es lo que he escuchado, y de ser así me gustaría creer que es cierto, porque lo considero algo bastante divertido. Esto que es conocido o desconocido
me llamó bastante la atención como concepto, principalmente debido a que establece un marco de referencia de aquello que podemos conocer y desconocer, y aquello que sabemos que desconocemos y que no vamos a poder conocer jamás, como ya lo dije anteriormente. Cito el ejemplo de las babosas. Es entonces cuando las babosas me llaman la atención, al momento de poseer un cuerpo amoldable, tan flexible, distinto al tuyo. Porque la babosa, cuando muere, la evidencia que deja de su vida, de su existencia, es decir, el cadáver, es un cadáver que se degrada muy fácilmente con el tiempo debido a la acción de los hongos, las bacterias y otros pequeños animales que se alimentan de su cuerpo. Deja muy poca evidencia, es muy difícil. Tal vez si tú vas a rastrear cadáveres de babosas de hace 10 años en tu jardín o en la plaza más cercana que tengas, no tengas mucho éxito. Entonces, es interesante pensar que sí tenemos evidencia de dinosaurios que existieron hace miles y miles y millones de años. Huesos y momias momificadas, de hace muchos y muchos años atrás. Y es porque tú, en tu interior, a diferencia de la babosa, posees un esqueleto compuesto de hueso, calcio y todos aquellos compuestos que no sé cuáles son, que componen tus huesos. Te aseguran una supervivencia que trascienda el tiempo de tu vida. Es decir, el día que tú mueras, tu esqueleto no va a desaparecer el mismo día, por cierto. Es un esqueleto que va a perdurar quizás por muchos años. Sobre todo hoy en día que se han mejorado las técnicas de conservación, ataúdes de mejor calidad me refiero. Y también se han mejorado las tecnologías de degradación. No es raro hoy en día encontrar distintos métodos, más como proyectos por ahora, pero que inviten al ser humano a degradarse de una manera más amistosa con el medio ambiente. Hay un traje que está compuesto de micelio, de hongo, que ayudaría aparentemente a la hora de morir y usar el traje, por supuesto. Es decir, debes morir, y no es que tú tengas que morir con el traje puesto, por supuesto, es que a la hora de tu cuerpo ser considerado como un objeto que ya no es más útil o más necesario en el espacio de tu casa, por ejemplo, y deba transportarse hacia un cementerio o hacia la tierra, por ejemplo, que tu cuerpo pueda degradarse de manera más rápida, porque va a permitir que los hongos y otros organismos generen un holobionte alimentándose de todo aquello que te compone. Lo cual es más amistoso con el medio ambiente porque permite estimular el crecimiento de otros seres, utilizarte a ti como energía para que florezcan otras cosas. ¿Cuáles son los bordes de tu cuerpo entonces? Porque mi cuerpo blando, por fuera por lo menos, desaparecerá con el tiempo, pero mis huesos, la parte interna de mi cuerpo, no va a desaparecer tan fácil. ¿Cuál es el borde de la vida entonces? El borde de la vida será aquello que empieza al atravesar o salir del útero de tu madre en el momento del parto, o comienza cuando tomas conciencia. La vida termina en el momento en el que tu corazón deja de latir. ¿Qué pasa si tu cerebro sigue funcionando posterior al momento de tu muerte? Entonces, ¿dónde empieza la vida? ¿Dónde termina la vida? La trascendencia como fenómeno se trata de dejar cadáveres más bien bonitos, más bien cuidados, más bien preservados para un futuro, o de desaparecer lo más rápido posible. Todos esos bordes para mí son un tema de profundo interés. Me acuerdo muy bien de un amigo de muchos años que tuve llamado Gonzalo. Tenía siempre un esquema para hablar de alguna forma de la comprensión de la realidad. No recuerdo el nombre que le ponía, tenía un nombre, pero era su esquema de la realidad o de la existencia, algo así. Vamos a llamarle para los fines de este podcast el esquema de la existencia. Y en ese esquema que él realizaba de manera bastante simple, era dibujar un círculo. Y decía, esto es todo lo que yo puedo sentir, ver, experimentar. Y posterior
a eso dibujaba otro círculo más grande que contenía al otro círculo, que era el círculo de la existencia o el círculo de todas las cosas que habitan y que existen. Entonces la diferenciación era: todo este pequeño primer círculo son aquellas cosas que puedo llegar a sentir, a entender, a experimentar, a creer, a pensar. Y todo lo que está afuera es aquello que puedo de alguna forma saber que existe, pero sé que no puedo acceder a ello. Es decir, la definición que daba Gonzalo era justamente la misma de este tema que me interesa hoy en día, que es lo conocido desconocido. De todas formas, lo conocido desconocido no es un concepto que desarrolló puramente ni Gonzalo, ni que tampoco lo desarrolló el canal de YouTube Kurzgesagt, sino que es un concepto que ya ha sido estudiado. De hecho, creo que hay un documental al respecto que nunca he visto. Pero me parece interesante el momento en el que el ser humano llega a un límite y dice: bien, hasta aquí puedo saber, hasta aquí puedo encontrar, porque hasta aquí la tecnología me lo permite. Mirar a través de un microscopio, observar el cosmos a través de un telescopio, son cosas que antiguamente no podías hacer. Entonces se abre un nuevo campo de conocimiento y una nueva forma de vincularte a las cosas a través de estos objetos o estas maquinarias tecnológicas, que de alguna forma nos permiten conocer y aumentar este círculo de la experiencia, pero que sin embargo, entre más la tecnología avance y nos permite explorar y ampliar este círculo de la experiencia, también nos permite entender que el círculo de lo desconocido es cada vez más grande. Y eso es lo que nos deja comúnmente con esta sensación de la angustia existencial. El mundo es tan grande, el mundo es tan difícil, el mundo es tan duro, el mundo es tan terrible, el mundo es tan alegre. Eso también me puede generar conflicto, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es aquello donde voy a operar? ¿Qué es aquello donde creo que puedo vivir? De alguna manera que me permita estar tranquilo, estar tranquila. ¿Dónde defino esos límites? ¿Dónde defino esos bordes? Hablar de los bordes me recuerda también a los bordes de los ríos, a las formaciones rocosas. Me recuerda a los bordes de una piedra afilada amenazando con caerse en cualquier momento en la punta de un cerro del Cajón del Maipo, lugar donde me gustaba mucho ir a acampar. Me recuerda también a la valentía o cobardía que experimentaba el ser humano al observar esas rocas peligrosas y amenazantes y utilizar todos los recursos necesarios que están disponibles a sus manos para hacer explotar esos pedazos de roca y de esta forma construir carreteras, atravesar montañas enteras para construir un túnel. Mi director favorito de cine se llama Werner Herzog. Se escribe Werner con W, el Werner Herzog, el loco Werner. Werner Herzog es un director de cine alemán que hace un cine muy interesante, muy entretenido. No lo suelo recomendar a todo el mundo porque tiene un tono lento, le gusta hacer los documentales con su propia voz. Entonces es un personaje que de alguna forma puede aburrir, pero a mí me encanta eso aburrido que tiene. Y tiene una película muy interesante que es del año 1982 que se llama Fitzcarraldo. Fitzcarraldo es un nombre italiano, si no me equivoco. Habla sobre las aventuras de un personaje que se llama Brian Fitzgerald, que desea construir, este es el argumento, trataré de no dar ningún spoiler, aunque una película del 82 ya no debería importar ni un bledo si doy un spoiler o no, pero voy con el argumento. Se trata de un personaje un poco extrafalario, un poco extraño, muy ambicioso, muy narcisista también, que no es capaz de entender lo que el resto le dice. Desea construir una ópera en la selva, en pleno Amazonas. Esta película transcurre en el Amazonas y de hecho fue grabada en el Amazonas. Es una película bastante polémica porque estuvo sujeta a críticas por el trato que tuvo el director Werner Herzog, alemán por supuesto, con el pueblo y las tribus indígenas que habitaban los bordes del río Amazonas, el río Negro también. De hecho creo que la escena principal de la película transcurre en el río Negro, pero no estoy seguro, tendría que confirmarlo. Entonces
Es una película que está súper sujeta a críticas. Es larga, dura cerca de 3 horas, así que también tiene un tema cinematográfico, pero a nivel de película es muy interesante a nivel de historia. Entonces este personaje, Brian Fitzgerald, desea construir una ópera en la selva, en la mitad del Amazonas. Y para ello no se le ocurre ninguna mejor idea que construir un canal, tratar de abrir un canal a través de un cerro para conectar dos brazos distintos del gran río Amazonas, que se divide y se encuentra en distintas ocasiones a lo largo de su geología o geomorfología, desconozco cuál será el término, porque este personaje no tiene dinero, no tiene fondos para construir su ópera. Entonces decide, en su búsqueda desenfrenada y narcisista por conseguir su objetivo, decide construir un canal. Pero para construir el canal el primer paso es atravesar un cerro, para conectar ambos ríos y así poder transportar y llegar a otro lugar y generar empleo y ganar dinero y poder construir su ópera. Es decir, el personaje construye un sueño a partir de un sueño, a partir de un sueño, a partir de un sueño. Está cada vez mirando más allá y de igual forma cada vez mirando más acá, porque el límite de su sueño es tan lejano, es tan complejo, está tan lejos del borde que necesita generar una serie de pasos. Para reunir los fondos para construir esta ópera, es que decide cruzar un cerro con un barco. Con nada más ni nada menos que un barco. Un barco grande, no estoy hablando de una lancha, estoy hablando de un barco, donde alcanzarán miles de personas, o cientos. Tal vez sean cientos, tal vez miles puede ser una exageración. Siempre me llamó la atención de esta película la valentía, pero tú sentías cuando la ves como esta tontera del personaje, esta cosa de ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso, weón? Sí, te entiendo, pero no es necesario. No es necesario. Y sin embargo para él se hizo necesario. Y lo hizo. No voy a seguir dando más detalles de la película, pueden verla. Pero el personaje utiliza todos los recursos necesarios con los que cuenta a mano para cumplir ese objetivo, que es atravesar un cerro con un barco. La pregunta es, ¿sigue en ese viaje conservando el deseo de construir la ópera? ¿O se transforma también el deseo al encontrar nuevas cosas? De esta forma también lo relaciono con un esquema, una forma de entender las operaciones del inconsciente en nuestra mente que estudié hace muy poco tiempo con mi amigo Elias. Y lo dije con el fonema. Elias. Con mi amigo Elías. Cuando estudié psicoanálisis. Y es que Lacan, Jacques Lacan, un francés psicoanalista muy famoso, muy recomendado para citar en la 11, pero no recomendado para citar cuando estés, por ejemplo, en un carrete o en un contexto de fiesta, porque es muy aburrido. Pero sus esquemas son interesantísimos y hay uno en particular que se llama el esquema de la dona, popularmente conocido como el esquema de la dona. Si no me equivoco, el nombre en francés es como no sé, toro. También se le conoce como el esquema del toro, que no tiene nada que ver con un toro, por supuesto, es una forma de dona, por eso se le llama la dona. Y lo que muestra el esquema de la dona es que, tal como una dona, tiene un agujero al centro y tiene una forma circular, cilíndrica, que no se sabe dónde termina y dónde empieza. Está unida, es indeterminada, está siempre dando vueltas sobre sí misma. Y al medio tiene un vacío. Este esquema se utiliza para denominar el deseo, para nombrar el deseo, para decir ahí está el deseo. El deseo está al medio, está presente a la vez que está ausente. Porque el deseo nunca se llena, porque el deseo nunca se termina, porque el deseo es un vacío constante. Y aquí aparece un concepto nuevo, que se ve forzado a llenarse, o sino que es entendido por el aparato psíquico de las personas como una potencia de ser llenado. Al haber un vacío, hay algo que intenta y pulsa por llenarlo, y a eso se le llama la demanda. Y si tuviéramos que posicionar la demanda como un objeto dentro de este esquema de dona, sería como una
si imaginamos esta dona como una dona que está hueca por dentro, que está vacía, que además de tener el agujero al centro, está vacía en su forma cilíndrica, y pusiéramos a girar una bolita, una canica, un pequeño objeto esférico que pueda girar, y le damos impulso una vez, supongamos que pudiésemos hacer eso y cerrar inmediatamente alguna compuerta para que esta esfera gire a través de la dona, nos encontraríamos con que la canica se acerca al centro donde está el vacío del deseo, y al mismo tiempo, con la fuerza de movimiento, se acercaría también al borde, al extremo, al exterior del deseo. Es decir, la demanda es una constante entre lo que no tengo y lo que sé que no tengo. Entre ese deseo que está al medio, que es vacío, que sabe que es vacío, pero la canica retorna igual, y luego hacia aquello que no tiene, el exterior, aquello que no está. Es un constante ir y venir entre lo que no tengo y lo que no puedo tener. Por eso es tan angustiante el deseo, porque es algo que nunca se llena. Pero si hay algo que he aprendido de psicoanálisis, es que se pueden nombrar, se pueden identificar y caracterizar incluso los bordecitos. Aquellas cosas que podemos denominar como límites entre la pared de esta dona interna que colinda con el deseo o el agujero del deseo, y la pared externa de esta dona que colinda con lo que llamaríamos el mundo exterior, que, oh, sorpresa, estaba todo conectado, por supuesto. No es que sea una dona que está flotando en un espacio determinado, si está en un indeterminado. El interior es igual que el exterior, por supuesto que lo es. Entonces, no es que haya que llenar el deseo, sino que se puede, tampoco es que haya que hacerlo, pero se puede hablar de los bordes. Cómo se arman aquellas cosas por donde transcurre el deseo, por donde transcurre la demanda, por donde la demanda se va moviendo. ¿Qué son esas cosas que van sucediendo en tu vida que te permiten ponerle un nombre y decir, esto es lo que quiero o esto es lo que voy a hacer? Y de alguna manera se arma ahí todo un aparato de significantes, es decir, de elementos que intentan siempre justificarse, siempre decir algo. Por algo probamos hobbies distintos, por algo probamos experiencias distintas, drogas distintas, música distinta, amistades distintas. Porque la canica está constantemente girando, pero nunca llega a agarrarlo, nunca llega a tocar un borde, porque el borde no está definido, porque la dona es infinita en sí misma. Si la demanda, esta canica, tuviese una fuerza infinita, no dejaría de girar jamás. La demanda entonces aparece como una defensa, como algo que está contra el deseo, porque es un elemento que dice, yo sí puedo tener esto y voy a seguir intentándolo hasta que lo tenga. Este podcast no pretende ser una demanda en la cual busco incansablemente ni incesablemente aquello que no tengo y aquello que sé que no voy a poder lograr ni cumplir. Y es por eso que quiero invitarte durante esta primera temporada, estos primeros episodios, a conversar conmigo o escucharme divagar solo. Por cierto, no me molestan los pronombres masculinos, pero prefiero los pronombres neutros. Por eso me escucharás hablando normalmente con lenguaje inclusivo. Digo mucho todes, ellas. Mala suerte si no te gusta la wea, acostúmbrate. La gente dice garabatos y nadie se queja. ¿Cuál es el fin de quejarse porque alguien utiliza lenguaje inclusivo? Estaré hablando de diseño, de arte,
de filosofía, de psicoanálisis, de naturaleza. Qué tonto decir naturaleza como algo separado de todo lo que dije anteriormente. Pero vamos a denominar a naturaleza como el contacto material con aquello que no es urbano. Ciclismo, anime, son distintos temas que me gustan. Música, no sé tocar música, solo tengo un ukelele con el cual puedo experimentar un par de notas, pero no soy una persona que se dedica a la música para nada. Sí me dedico, por el contrario, a escuchar mucha música. Con esto voy cerrando. Ha sido una jornada bastante interesante. Quiero transparentar uno de mis sentires. Creo que una de las formas que más me es provechosa para aprender es hablar sobre algo. Cuando lo digo, siento que voy pudiendo filtrar aquellas cosas que me van haciendo sentido, que me van haciendo eco y resonancias, de aquellas que no. Entonces puedo separar. Para mí es muy similar al ejercicio de escribir, porque cuando digo algo, logro notar las incongruencias, las incoherencias en aquello que digo. Por cierto, me escucharán contradecirme mucho. Siempre he sido un respetuoso de la ley máxima, una de las leyes máximas de mi vida, que es el legítimo derecho a contradecirse, el legítimo derecho a equivocarse, el legítimo derecho a no estar de acuerdo con lo que pienso. Así que probablemente encontremos un poco de eso más adelante. Soy Aníbal Nadie. Pueden encontrarme en Instagram como @nadiecl, nadie con la I como Y. Esto es Tierra de Nadie. Muchas gracias.